Hola, ¿qué tal? Nada, bienvenidos a un nuevo video, una nueva sesión del taller, que creo que hoy día es uno de los momentos centrales de todo el taller, que es el momento en el cual vamos a hablar de una teórica mexicana, en realidad una escritora, ha hecho de todo, pero que vendría a ser como la contraparte 100% necesaria para las ideas de Kenneth Goldschmidt, eh, que es la mexicana Cristina Rivera Garza. Y especialmente uno de sus libros, que es el libro de ensayos Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación, publicado, si no me equivoco, creo que en 2015 por ahí. Es del año 2000. Bueno, la edición que yo tengo acá, que es la de bolsillo, es de 2019, pero es un libro que ya he estado merodeando el mundo literario desde el año 2014-2013 en ediciones más dependientes, entre comillas, ¿no? Por así decirlos. Y bueno, es un libro muy bello, creo que es un libro muy de izquierda desde la escritura, siendo cero panfletario, ¿no? Eh, bueno, en Cristina Rivera Garza, voy a poner un video así, sin nada, o sea, sin audio, donde esté hablando Cristina Rivera Garza. ¿Acá está? No, no está. A ver, vamos a encontrarlo. Bueno, al que hable, ¿no? Nada, Cristina Rivera Garza. Ah, espera, fácil tiene copyright, ¿no? Chale, mejor lo dejo ahí chiquito. Bueno, Cristina Rivera Garza yo no estoy muy enterado sobre su carrera como escritora fuera de este libro, la verdad. Sé que ha publicado novelas, además sé que ha publicado novelas en lugares como que sumamente importantes, entre comillas, sería mejor decirles comerciales, ¿no? En editoriales comerciales, que ha vendido bastante bien, que es también una narradora importante de México de los años 90 y 2000. Yo no tengo idea de lo que ha escrito, nunca la he leído ni una pizca de eso, pero es lo que he leído de sus reseñas en internet. Los muertos indóciles tiene dos conceptos muy importantes que presentan la obra bueno, lo que ella plantea en este ensayo, que son sumamente interesantes, porque de alguna manera reconfiguran todo este concepto de la apropiación que tiene Kenneth Goldschmidt. Cristina Rivera Garza parte de la necroescritura y de la necropolítica, asumiendo que vivimos en un mundo de capitalismo global extremadamente violento, donde las formas que hemos conocido, que supuestamente eran unidades de vida, en realidad están destruidas hace bastante tiempo, ¿no? Hoy día vi justo un meme de donde Walt Disney decía, bienvenidos, me da mucho gusto haber traído un hijo al mundo como Mickey Mouse, y probablemente muchos de ustedes pensarían que traer un hijo es algo muy riesgoso, sabiendo que el mundo está como está, pero lo que no les han dicho es que el mundo no está al borde del fin, sino que el mundo ya ha acabado y que lo único que están viviendo es el fin del mundo repitiéndose en loop hasta que un día tú también te acabes. Creo que ese meme de Mickey Mouse me hace pensar mucho en ese mundo que visualiza Cristina Rivera Garza, aunque claro, ese meme de Mickey Mouse es como que muy negativo o muy realista capitalista, como diría Fisher. La posición de Cristina Rivera Garza es de esta violencia, de esta magma de muerte y de muertos y de cuerpos que se acumulan en la violencia en el capitalismo global, como algo que no es como una cosa de la vida es así y bueno, y ya, ¿no? Sino más bien lo que quiere que esto signifique Cristian Rivera Garza es que sea un punto de fuga para replantear nuestras actividades culturales y obviamente la literatura y la escritura de cómo se puede escribir en un mundo así. Que es una pregunta parecida a esa pregunta clásica que siempre sacan la gente comunista facha que cuando conocen a un poeta, ¿no? De, "Oh, ¿cómo escribes poesía después de Auschwitz?", ¿no? Que en realidad es una pregunta totalmente descontextualizada, ¿no? Porque lo que quiere decir cómo escribes poesía después de Auschwitz, después el holocausto judío, es que cómo puedes seguir escribiendo textos literarios que vienen de unidades aristotélicas previas, que evidentemente ya no sirven para siquiera mostrar estas realidades, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías hablar del horror de Auschwitz en un soneto, ¿no? Contextualizando en la primera mitad del siglo XX? No se necesitan nuevas formas, nuevas texturas.
Es un poco también lo que pasa con David Bowie. David Bowie visita y coincidentemente un ex centro de concentración en Varsovia, de concentración nazi de judíos, y él saca esta canción que se llama Warsaw, Varsovia, que no es la típica canción de David Bowie, sino son texturas condimentadas, ¿qué me pasa hoy día? Texturas sónicas que administra también ahí el productor, que es Brian Eno, ¿no? Y un poco la pregunta era, ¿por qué escribieron una canción así? Y lo que decía Bowie era, porque no podría expresar ese horror y esa tristeza y esa depresión que vi en ese lugar a través de una canción con letra común y corriente, con una unidad más o menos clásica de la música pop. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo escribir después de Auschwitz? ¿Cómo escribir después del COVID? ¿Cómo escribir después de todos estos grandes horrores y terrores que van en la humanidad tan de la mano, ¿no? Y que suceden y que nos replantean todo. El COVID nos ha replanteado todo también. Entonces, eh, es una invitación a repensar la escritura. Son estas unidades de escritura que hemos conocido y aprendido desde muy jóvenes las formas más interesantes para acercarnos a una realidad que está muerta por dentro, destruida, fragmentada. Difícilmente no. Ese es como que uno de los planteamientos principales de el libro Los muertos indóciles. El segundo planteamiento es un planteamiento muy explícito, muy radical y muy anti-Kenneth Goldschmidt, que es el concepto de la desapropiación. Ya, ustedes saben que Goldschmidt lo que plantea es la escritura de la apropiación, el no escribir, no coger textos de otra gente y samplearlos, en algunos casos trastocando casi nada, lo que presenta al autor como el escritor como DJ, ¿no? Lo que dice Rivera Garza es que, primero, cuando llegan todas estas tecnologías de Internet que nos permiten tener un acceso ilimitado a todas estas obras, bueno, a la gran vastedad de obras literarias que se han producido durante toda nuestra historia como humanidad. Eh, Son facetas tecnológicas que nos permiten modificar y, digamos, cortar y pegar estos textos para hacer nuevos textos, ¿no? Eh, y ya bueno, lo que pasa con esto es que, bueno, lo que plantea Rivera Garza es que se me laje un poco la máquina, creo que se trastoca un poco lo que está hablando. Bueno, acá también me da cosa de que en este video Cristina Rivera Garza esté con lag, lo voy a cambiar. Este, bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya. Lo que plantea Cristina Rivera Garza es que estas escrituras tecnológicas del sampleo que han aparecido en los últimos 10, 20 años, del tachado, de la reescritura, explicitan algo que en realidad siempre ha existido en la literatura, que es estas costuras comunales que existen en todos los libros en realidad, ¿no? Es decir, cuando uno se acerca a un poema o a un texto que es una reescritura, un texto que existe porque es un tachado previo de otro libro o una mezcla de otros libros, lo que produce esta apropiación, claro, estas escrituras de la apropiación, como diría Goldschmidt, es que uno puede ver explícitamente que no estamos frente a un autor genio, es decir, no estamos con esa idea romántica del autor en la cual el autor trae algo de la nada, que funciona él como una antena y bueno, explicita lo que hay a su alrededor y esta genialidad, esta cosa que él ha traído es pues parte de su propiedad. Que de hecho es una cosa que inclusive Cristian Rivera Garza también lo menciona, hasta hace poco ha sido muy popular inclusive en estudios académicos, ¿no? El hecho de ponerse a revisar la biografía del autor para, eh, que digamos, analizar su subjetividad y entender mejor su obra, ¿no? De acuerdo a las cosas que le han pasado en su vida privada, inclusive, ¿no? Entonces, Cristina Rivera Garza te dice que estas escrituras lo que hacen es explicitar eso, pero en realidad todos los libros son frutos de comunidades y, más importante, comunalidades que crean estas obras de arte y que en realidad son dueñas, bueno, dueñas no, pero generan estas obras y van más allá de que un autor las escriba solo, sino que son, eh, digamos, textos que suceden por contextos sociopolíticos. No sé si me estoy dejando explicar bien, probablemente no, pero voy a seguir, creo que en un rato va a estar más claro todo. Entonces, ahí entra el concepto de la desapropiación,
Cristina Rivera Garza te dice de que los autores que escriben estos libros de apropiación, como por ejemplo Kenneth Goldschmidt, pero que al final acaban recayendo en clichés que básicamente son la misma idea de autor, pero reactualizada, ¿no? Como el escritor como DJ, o no cuestionan ni en sus obras, ni en la distribución de las obras, esta autoría, eh, no trayendo nada exactamente nuevo, ¿no? Sino usando la tecnología para reforzar el sistema autoral, ¿no? El sistema de que una persona tiene un genio propio, subjetivo y que es dueño de sus creaciones de una manera personal. Pensemos en Goldschmidt, pensemos en el libro de Santiago Vera que les mencionaba la sesión pasada. Entonces, lo que ella plantea en la desapropiación es que en vez de que estas escrituras se posicionen a través del copyright, a través de la propiedad y a través del prestigio, lo que hagan es darle la vuelta y cuestionar desde esas obras la propiedad y que este cuestionamiento a la propiedad privada sea una parte de la riqueza que planteen estéticamente estos proyectos, ya no solo libros, porque de hecho Cristina Rivera Garza es una autora, perdón, bueno, sí lo es al final, ¿no? Bueno, es una ensayista que analiza un montón de cuentas de Twitter en el libro Los muertos indóciles y proyectos del ciberespacio. Algo que, bueno, es muy difícil de ver en el plano latinoamericano. Y bueno, me parece que esto es como que muy revolucionario porque al final te dice de que los libros serían a la larga como especies de agradecimiento, que se tendría que replantear todo esto, ¿no? Porque ¿cómo sería si, por ejemplo, analizáramos las obras de Juan Rulfo, pero no desde el genio de Juan Rulfo? Si Juan Rulfo fuera solamente un nombre pegado a la portada y más bien pudiéramos analizar todo ese contexto, todas esas voces que se unieron en ese contexto para que surjan las obras de Juan Rulfo. Cristina Rivera Garza plantea de que lo único que debería analizarse de la vida de un autor es su relación con el trabajo, porque le parece que sí es algo donde se plantea ese espacio no solamente subjetivo y que llega a la obra artística, ¿no? Eh, Nuevamente, estos dos conceptos, especialmente de la desapropiación, es muy, muy interesante. Y bueno, ella lo plantea en este libro que es también no es muy grande. Yo, de hecho, de verdad lo recomendaría que lo lean por completo. Eh, este capítulo, especialmente el de la desapropiación, que es el capítulo 2, desapropiadamente, escribir entre y para los muertos. Desapropiación, una poética de la comunalidad. Otro de los momentos interesantes, importantes de los muertos indóciles es cuando ella empieza a señalar eh, a la poesía, bueno, a los proyectos de Twitter como literatura, que me imagino que ahorita ya no es como tan polémico, pero me imagino que en 2014, 15, 2013, cuando ella, bueno, algunos de estos artículos son de sus columnas en periódicos, debe haber sido algo bien chocante para mucha gente, ¿no? Porque ella se plantea, este, o sea, empieza a analizar tweets, o sea, cuentas que de hecho ni siquiera son decididamente literarias, pero hay cuentas de Twitter, de shitposting, que decididamente publican cosas bastante experimentales, bastante juguetonas con la gramática, con las estructuras de cómo uno podría escribir en Twitter, ¿no? Ella mira a Twitter como un sueño olimpiano, ¿no? Como una producción masiva de, ¿cómo se llaman estas figuras olimpianas? Ahorita no recuerdo el nombre, pero es cuando un texto solamente puede durar una determinada cantidad de tiempo, que de extensión, mejor dicho, que bueno, en los textos de Twitter en ese tiempo eran 140 caracteres, si más no me equivoco, ahora son 240, 280. Eh, Algunas otras partes interesantes ella es de cómo la gente o cómo las personas visualizan su comunidad y cómo esto lleva a la comunalidad. Para Cristina Rivera Garza, además, la comunidad no es como algo a lo que se llega, sino es más bien algo que se experimenta. Si nosotros pensáramos que nuestra comunidad es el lugar donde nos sentimos que pertenecemos y trabajamos, probablemente muchos de nosotros pensaríamos en Internet, ¿no? Es decir, que este lugar nos pertenece, que este lugar es nuestro y que nos identificamos con él y que en este lugar
es donde vivimos nuestra experiencia social, ¿no? A través de memes, a través de este fluir, que, bueno, Cristina Rivera Garza lee muy bien en Twitter, que es un fluir, ¿qué se puede decir? Eh, Ella lo llama crear presente y que cada tweet es un ready made, que es ficción, que no existe algo así como el tuitero sincero y honesto, que siempre todo es una afectación y una ficción. Y que bueno, eso es literariamente bastante rico, según esa visión. Cristina Rivera Garza menciona varios nombres interesantes alrededor del libro, desde Jackskin Melchi, que bueno, él más bien es un autor de libros, hasta Alberto Chimal, debe ser uno de los autores de Twitter más interesantes en la primera mitad de la década pasada. Alberto Chimal, que en realidad es un novelista, un cuentista mexicano, hace una cuenta de Twitter que se llama El Viajero del Tiempo. El Viajero del Tiempo, este, todos los tweets decían el viajero del tiempo, ta, 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 ta. El viajero del tiempo era como un meme al mismo tiempo de ser un microcuento. Al final, muy tontamente, ese libro o esa cuenta de Twitter acabó impresa en un libro, lo cual le resta bastante. De hecho, Alberto Chimal siempre me sale en publicidad, que creo que da clases, masterclass de literatura. Y recuerdo que en una vez que me salió en publicidad, la gente peruana comentaba que se parecía demasiado físicamente a Vizcarra, que es Martín Vizcarra, que es el expresidente de Perú hasta el año pasado. Pero bueno, no saliéndome del tema, eh, es bastante necesario, creo, tomar en cuenta estos conceptos de Rivera Garza. Varios de sus proyectos que ella misma menciona, como el hashtag Escrituras contra el Poder, donde ella un poco explicita esta idea, ¿no? De cómo escribir después de Auschwitz. Un poco lo que ella menciona es, sí, te quejas de que los conservadores estén en el poder, pero sigues escribiendo como se hace hace 100 años, sí, sigues pensando de que deberíamos ser de izquierda, ser comunistas, pero no cuestionas en absoluto el sistema autoral. Sí, piensas de que la economía debería cambiar, pero tú no dejas, pues, ¿cómo se llama? No cuestionas el fluir de tus textos o piensas que nada sucede en la página. No quieres separar estética y política, pero piensas que los textos no pueden tocarse más allá de luego que estar acabados, entre comillas. Ideas sumamente que revuelan mucho. Y yo debo confesar que la mayoría de las cosas que dan luz a este taller están inspiradas en cierta medida por la lectura de este libro. Es un libro muy comunista, muy de salirse de uno mismo, salirse del autor, salirse de la propiedad y más bien experimentar una comunidad. Que Cristina Rivera Garza ve esto muy latentemente en las nuevas tecnologías, en Internet. Tiene un capítulo que, si más no me equivoco, se emplea el título de Blade Runner, sueñan las máquinas. ¿Cómo está? Tengo acá al costado. Se llama este capítulo Sueña las máquinas con el lenguaje del nosotros. Cada uno de estos capítulos es muy esencial y yo recomiendo bastante su lectura. Eh, si no lo pueden leer por completo, les recomendaría leer el capítulo 2 y el capítulo de los tweets, que se llama Breves mensajes de Pompeya, es decir, desapropiadamente escribir Entre para los muertos, el capítulo 2 y el capítulo 5, que es Breves mensajes de Pompeya, producir presente en 140 caracteres. Creo que estas teorías que postula Rivera Garza se están dando ahora mismo en Twitter, en proyectos, también en los proyectos memísticos que ahora hay en Facebook. Eh, Muchos de los proyectos que se están dando no se reconocen como literatura, a pesar que son evidentemente literarios, lo cual es muy interesante también. Siento que este video he dicho la palabra interesante demasiadas veces, perdón. Pero quiero decir que lo digo con cierta honestidad, o sea, ¿qué podría ser más interesante que obras artísticas que sean realmente de vanguardia? O sea, de alguna manera estas cosas acaban siendo la vanguardia de esta época, de nuestro tiempo. O sea, una de las cosas que ha existido siempre mucho es que hemos vivido con falsas vanguardias, ¿no? O sea, la experimentación literaria, artística, musical, llega un momento en la cual se vuelve simplemente un gesto, ¿no? Se vuelve traer algo fresco del pasado y enfrentar a lo que sea que esté popular ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Strokes es una banda que en su momento no trajo nada nuevo, pero se sentía nueva, pero en realidad la palabra sería fresca, porque traía un tipo de música, el garage rock de los años 70 y el post-punk de inicios de los 80, luego de que
hubieran pasado mucho tiempo sin que nadie o el gran público no se interesara en esta música. Y un poco yo siento que he vivido y hemos vivido muy probablemente con esa sensación. A mí desde muy chiquito me interesaban las vanguardias, me interesaba esas ganas de subvertir la realidad, subvertir el orden del mundo. Y siempre me topaba con esto y muchas veces yo me comía estos discursos, ¿no? Es decir, no sé, de que el nuevo movimiento musical que Pitchfork le da publicidad es una vanguardia, ¿no? Y al final te das cuenta y es un emo revival o es hip hop de los 80 mezclado con electrónica actual o es un tipo de electrónica que en realidad es house revival o algo así, ¿no? Muy pocas veces hemos sido presentes en movimientos de vanguardia en la música pop o en el arte pop actual y creo que en la literatura prácticamente nunca, pasando desde los años 60 de los movimientos de hora cero, de la influencia de Fluxus, de la influencia de la escritura conceptual, que en realidad es una cosa que viene ya desde los años 90, que ya cuando Goldschmidt asciende al poder de alguna forma ya no eran cosas nuevas. Pero esto, unas escrituras cuyo medio de distribución es diferente, cuyo medio de escritura es diferente, cuya noción de autor es diferente, y si nos damos cuenta que todas estas diferencias son cosas que no han pasado nunca, es decir, evidentemente hace 3000 años la gente tenía una mayor sensación de comunidad y escribían obras comunalmente, pero es muy diferente esa comunidad en la oralidad que esa comunidad en la digitalidad, que es algo que evidentemente no existía hace 3000 años. Entonces, oh, miren, están hablando de un escritor peruano que es César Calvo. Este, entonces todo eso realmente lo que me hace palpar es que hay detrás de todos estos planteamientos nuevos escritores, no solo nuevos rostros, sino nuevos escritores. Y estos escritores no son necesariamente singularidades, sino pueden ser colectivos, pueden ser masas, ejércitos de gente, guerrillas cibernéticas. Eso me parece, no, no voy a decir interesante, eso me parece muy estimulante para ponernos a crear cosas ahora mismo. Y el libro de Rivera Garza es especialmente liberador, porque probablemente yo tampoco me hubiera dispuesto a escribir cosas fuera de el formato del libro de izquierda a derecha, principio a fin, sin liberarme con estos conceptos. Y tal vez eso sea lo mejor que se le puede decir a un libro teórico, un libro de ensayos, que sus ideas son liberadoras, de la misma manera que Ulises Carrión te revienta la literatura y te la expande por 50.000 con el nuevo arte de hacer libros, lo mismo hace Cristina Rivera Garza. Eh, Así que bueno, eso es todo por hoy. Creo que ha sido breve, bueno, no sé si ha sido breve, pero ha sido bastante pasional este video. Espero sus comentarios el día viernes, que nos vamos a reunir por Zoom. Espero, ojalá que puedan algunos de ustedes leer el libro, los que no puedan, no importa. Ya discutiremos todo esto en la sesión de Zoom. Muchas gracias y nada, siempre es un gusto releer a Cristina Rivera Garza. Eso, muchas gracias.